Saludos y bienvenidos, soy el Dr. Emu. El libro que vamos a revisar en esta ocasión es Artemis Fowl, el mundo subterráneo. Este libro me llamó la atención cuando me enteré de que el personaje principal es el villano. Artemis Fowl, de 12 años, es el último descendiente de una familia cuyos ingresos provienen de actividades que son legalmente cuestionables. Y encontré genial la idea de ponerse en el lugar del villano. Normalmente uno está del lado del héroe, así que decidí tomar el libro y ver de qué se trataba. La historia previa al libro, que la cuentan, explica de que el padre de Artemis trató de legalizar los ingresos familiares, pero resultó desaparecido en acción y dado por muerto al tratar de vender bebidas en Rusia. Cosas que pasan, supongo. Esto diezma la riqueza familiar y vuelve loca a la madre de Artemis. Artemis se niega a creer de que su padre está muerto, pero para poder buscarlo y rescatarlo de donde sea que esté, necesita ingresos que no tiene. Por lo tanto, decide secuestrar a una criatura mágica para robarle el oro. Bueno, no realmente. Artemis comenzó una vía delictual antes de decidir secuestrar a una criatura mágica, pero la verdad es que para efectos del libro, lo que sea que haya hecho Artemis antes de decidir secuestrar a la criatura mágica no tiene mucha relevancia. Y tampoco recuerdo muy bien cómo es que Artemis deduce que las criaturas mágicas existen realmente, pero en verdad es un detalle para la historia del libro. Cuando Artemis consigue secuestrar a una elfa, se da cuenta de que las criaturas mágicas no son como las refleja el folclore, sino que son criaturas tecnológicamente muy avanzadas, que han conseguido mezclar la magia con la tecnología y que están muy dispuestas a defender lo que es suyo. Así que cuando las Fuerzas Armadas del subsuelo se enteran de que han secuestrado a uno de los suyos, se movilizan y hacen todo lo posible por rescatarla, por rescatar a la elfa secuestrada. Básicamente esa es la historia, es cómo se enfrentan el intelecto de Artemis, que se supone es un genio como nunca antes se había visto en la historia, y las Fuerzas Armadas con toda la magia y tecnología de las criaturas del subsuelo. La historia es bastante lineal, no tiene ningún giro mayormente interesante, pero la gracia de este libro está en la creatividad de las situaciones en las que se enfrentan los personajes y en los personajes en sí, que a diferencia del libro que revisamos la última vez, los personajes en este libro están muy bien hechos, son de muy buena calidad. Por ejemplo, Artemis, que es un poco más fácil de analizar, no es el villano simplemente porque él sea perverso. En el libro te dejan muy claro cuáles son las motivaciones del personaje, y no solo eso, sino que explican muy bien cuál es el efecto que tienen sus acciones sobre él mismo, sobre las personas que lo rodean. Y también muestran muy bien cómo es el peso que lleva el personaje sobre sus hombros al tener esta mente tan lógica, tan magnífica, y tener solamente 12 años. El autor refleja muy bien el peso que eso representa para el personaje. Pero sigue teniendo 12 años, y eso también lo explican de una forma notable al ver cómo el personaje reacciona ante la locura de su madre o cuando le mencionan la desaparición de su padre. El personaje está muy bien definido. Los otros personajes de este libro son la capitana Holly Canija, quien es la primera y única agente en el departamento de recuperación de la policía del subsuelo. Está mayordomo. Y Holly también es la elfa secuestrada, por cierto. Está mayordomo, quien es una persona que está entrenada en absolutamente todo lo que uno se puede imaginar. Es el subordinado de Artemis. Está Mantillo Mandíbulas, quien es un
enano convicto que la policía lo contacta para tratar de liberar a Holly, porque él tiene algunas habilidades que solamente él tiene. Está Potrillo, que era un centauro de un IQ, no me acuerdo qué tan alto, pero muy muy alto. Está a cargo de toda la tecnología de las Fuerzas Armadas del Subsuelo. Y está el comandante, perdón, Remo, quien es una criatura muy muy ruda y muy muy estricta, pero quien está dispuesto a hacer todo lo posible por hacer lo que él considera correcto. Esta es una simplificación casi criminal de los personajes principales, pero no tengo tampoco tiempo para entrar en mayor detalle, pero créanme cuando les digo que los personajes son el alma y corazón de este libro. Lo otro que cabe mencionar es la creatividad asociada al mundo que el autor ha creado para este libro. El autor conoce muy bien las reglas y límites del mundo, y eso se refleja muy bien en el libro. Se nota que el autor sabe y conoce el mundo que ha creado, y lo mantiene constante por lo menos a lo largo de este libro. Personalmente encontré que este libro es genial. Estoy ansioso por revisar el siguiente libro. Este libro tiene una narración bastante simple, tiene muy buen ritmo, se lee con bastante facilidad. Mezcla muy bien lo que es la fantasía con la ciencia ficción. Por lo tanto, si te gusta la fantasía y la ciencia ficción, o solamente si te gusta la fantasía, es muy probable que este libro también te guste. Pero, si solamente te gusta la ciencia ficción o no eres muy fan de la fantasía, no me atrevería mucho a recomendarte este libro. Se siente más bien como un Harry Potter más que como un libro de Isaac Asimov. Y finalmente también debo mencionar que el libro está enfocado para un público más bien infantil, a lo más adolescente. Y sé que hay gente que eso le causa cierto rechazo. A mí personalmente yo no tengo problemas, pero hay gente a la que estas historias así como de fantasía y duendes les complica. Y eso sería por esta ocasión. Soy el Dr. Emu. Hasta la próxima.